Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el juzgamiento, porque estamos muy acostumbrados a mirar la vida ajena y no nos damos cuenta que al estar analizando o criticando la vida ajena, estamos cayendo en el juzgamiento. Jesús nos dice en su palabra que no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma manera que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Y eso está en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla justamente de esa condición de no estar mirando la vida de los demás. Y fácilmente caemos en eso. Por eso tenemos que esforzarnos por ser cada vez más dignos hijos de Dios, tratando de amoldar nuestra vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, porque muchas veces estamos juzgando con el pensamiento, muchas veces estamos juzgando de palabra. Y acá nos dice claramente que no tenemos que juzgar nunca. Entonces, entender que vivimos en comunidad, entender que cada persona, así como físicamente somos diferentes, así también muchas veces tenemos maneras de actuar diferentes. Entonces, ¿cómo quiero vivir? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a mis criterios? Porque cuando hago las cosas de acuerdo a mis criterios, me estoy apartando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre perfecta, es siempre buena. Dios nunca nos va a pedir nada malo. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, de que esa voluntad de Dios nos lleva a actuar como verdaderos hijos suyos cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Porque podemos conocer muchísimo la palabra de Dios, pero ¿de qué sirve conocer si no vivimos? La palabra de Dios está justamente para eso, para darnos primero un conocimiento. El segundo paso es llegar a esa aceptación. Acepto que esta palabra tiene que ser mi método de vida, que esta palabra tiene que ser lo que yo haga todos los días de mi vida.
Y por sobre todas las cosas, hacerlo con amor, ¿verdad? Porque dice San Pablo en sus cartas, todo aquello que haces sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Y después de esa aceptación viene la práctica, para que nosotros entendamos que mientras esta palabra de Dios no es vivida todos los días de nuestra vida, esta palabra de Dios no nos sirve. El conocimiento acumulado no nos salva la vivencia. Por eso es que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón, como dice en 1 Samuel, ¿verdad? Dios ve qué sentimientos tenemos, qué actitudes tomamos, qué pensamientos tenemos. Dios conoce nuestro interior. Y nosotros tenemos que decidir vivir de acuerdo a su voluntad todos los días de nuestra vida. No es a veces. ¿Podemos caer? Claro que sí. Muchas veces caemos. Caemos en errores, caemos en pecados, pero tenemos que darnos cuenta de que nos estamos apartando de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros nos apartamos de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros. Y como Jesús bien nos decía en el Evangelio de San Juan, sin mí nada pueden hacer. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos exponemos a todos los males que están en el mundo. Por eso, la decisión de volver a Dios es nuestra, todos los días de nuestra vida. Para eso, cuando caemos en el pecado, está el sacramento de la penitencia y la confesión. Y para irnos a confesarnos, tenemos que hacer un buen análisis de conciencia. Porque a veces uno ve en la misa que hay un sacerdote que está confesando y la persona se levanta y se va y se confiesa, pero no hizo un análisis exhaustivo a ver si realmente hay arrepentimiento del pecado, porque una cosa es el reconocimiento del pecado y otra cosa es el arrepentimiento. Para poder llegar a confesarme, tengo que estar arrepentido de mi pecado y tengo que tener el propósito de enmienda, que es ese esfuerzo personal de cada persona, valga la redundancia, de no volver a caer en ese pecado o en los pecados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que buscar es ese relacionamiento con Dios, es ese estado de gracia con Dios y el poder estar en unidad con Dios en todo momento. La decisión por eso no es de Dios, es nuestro. Y así como está el juzgamiento, hay muchos pecados. Están los 10 mandamientos que nos muestran lo que Dios dice no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos en la fidelidad a Dios o no? ¿Vamos con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar y a esforzarnos por vivir de acuerdo a la palabra de Dios o no? Porque el vivir de acuerdo a la palabra de Dios es un esfuerzo, en el sentido de que tenemos que renunciar a todas las propuestas del mundo. Y fíjense que el juzgamiento es algo muy común en el mundo. Entonces tenemos que renunciar a hacer lo que todos hacen para hacer lo que Jesús nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está
a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no juzgar, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a rezar por los demás y no a juzgar, porque la palabra de Dios justamente lo que hace es enfocarnos a nosotros mismos para que nosotros nos conozcamos interiormente y reconozcamos nuestros errores, nos arrepintamos de ellos, de nuestros pecados, busquemos esa reconciliación con Dios y comencemos una vida nueva con Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos la posibilidad de arrepentirnos, tenemos la posibilidad de pedir perdón a Dios de corazón, pero nosotros tenemos que querer. Nadie te puede obligar. Y saben que algo muy interesante, la única vida que nosotros podemos transformar, que podemos cambiar, es la propia. Por eso, estar juzgando la vida ajena no sirve de nada más que para pecar, porque yo no puedo cambiar la vida ajena. Es más, hay gente que ni siquiera quiere escuchar un consejo, por eso no des un consejo si no se te pide. Pero estar juzgando, estar criticando y muchas veces hasta condenando hace como que nos desenfoquemos en nuestra propia vida. Por eso leíamos recién en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo que Jesús dice: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y ahí verás mejor para sacar la pelusa al ojo de tu hermano. Es decir, al enfocarnos a nosotros mismos, la palabra de Dios nos muestra nuestra realidad. ¿Y por qué compara, fíjense, una viga, que es algo enorme, con una pelusa, que es algo pequeñito? Porque es tanto lo que tenemos que cambiar y es tanto lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, que con hacer esa tarea que está encomendada por Jesús, ya no vamos a tener tiempo de estar mirando la vida ajena. Y si muchas veces, porque fíjense que a veces nos ocurre
que hay personas que abiertamente muestran sus pecados, abiertamente están en esa condición de que no les importe lo que Dios dice. Y lo que nosotros tenemos que hacer es rezar por esas personas, pedir con amor por el ablandamiento de corazón y conversión de cada una de esas personas. Entonces, ¿hacemos eso o estamos criticando? Cuidado con la crítica, porque eso nos lleva directamente al pecado. ¿Y qué pasa cuando viene un mal pensamiento en tu mente? Y si vos alimentás ese mal pensamiento, ahí es pecado. Pero si vos rechazás y decís perdón, Señor, y empezás a rezar con amor por esa persona que está demostrando que no le importa pecar, el Señor tiene en cuenta eso. Entonces ahí ese pensamiento es como que cambiamos ese rumbo de ese pensamiento y transformamos el mal pensamiento en una oración. Y pedimos con amor, sabiendo que todos somos pecadores. Porque ¿quién puede decir, yo nunca pequé? Todos somos pecadores. Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y comenzaron a retirarse todos, dice, comenzando por los más viejos. Todos somos pecadores. No podemos entrar a juzgar la vida ajena porque detrás de cada vivencia, de cada persona, hay tantas cosas que desconocemos. Por eso el único que puede juzgar la vida del ser humano es Dios, porque Dios conoce desde nuestra vivencia en el vientre materno. Dios conoce todos nuestros pensamientos, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestro esfuerzo, todo conoce. Entonces, ¿cómo vamos a criticar por algo que estamos viendo, que no sabemos qué le llevó, qué le movió, qué hizo esa persona o qué vivió esa persona para estar haciendo tal o cual cosa? Los pecados, pues dejemos en manos de Dios. Los propios, arrepintámonos. Como les decía recién, una cosa es el reconocimiento. Puedo reconocer que mentí, pero no estar arrepentido de mi mentira. Tengo que llegar a sentir el dolor del pecado para irme a hacer una buena confesión. Porque cuando el pecado se acumula en la vida de la persona, ese pecado comienza a estirar, a atraer otros pecados. Actúa como un imán de males. Y un pecado te lleva o a un pecado igual o a otro pecado. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es un pecado o concomitente o un pecado que se vuelve a estirar y que lleva a otros pecados o conecta con otros pecados, ¿verdad? Entonces, estamos siendo conscientes que cuando la palabra de Dios nos llama a un cambio, es porque tengo que comenzar por mí. Fíjense que es una gran tentación que muchas veces aparece en la vida del ser humano, es que cambien los demás. Y nosotros, cada uno de nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿O qué debemos dejar de hacer? La palabra de Dios, por eso llama, ¿verdad?, con esa palabra tan fuerte: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No podemos juzgar la vida ajena. Tenemos que comenzar por cambiar nosotros, por entender que el Señor nos muestra un camino recto. Como les decía recién, todos somos pecadores. Uno tenemos pecados o más chicos, otro más grandes. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce el esfuerzo que puedas hacer por vivir de acuerdo a su voluntad. Y esa decisión, ese esfuerzo que es diario, es particular, es de cada persona.
Por eso, analiza siempre que Dios te está observando, te está mirando en todo momento y que Él nos pide vivir de acuerdo a su voluntad. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no juzgar y quería compartir con ustedes una partecita de lo que dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, donde nos habla de esa mujer pecadora de Magdala que con tanto amor le busca a Jesús y se va a la casa de Simón, y resulta que Simón interiormente comienza a juzgar y Jesús estaba ahí. Entonces nos muestra, ¿verdad?, cómo actúa Jesús ante esa circunstancia y nos dice: un fariseo había invitado a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se acostó en el sofá según la costumbre. En ese pueblo había una mujer conocida como pecadora. Esta, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, compró un vaso de perfume y entrando se puso de pie detrás de Jesús. Allí se puso a llorar junto a sus pies, lo secó con sus cabellos, se lo cubrió de besos y se lo ungió con el perfume. Bueno, acá vemos, ¿verdad? Jesús se va a la casa de un fariseo. Sabemos cuando leemos las Escrituras que los fariseos, en su gran mayoría, eran pura apariencia, tenían mucho conocimiento, pero se creían superiores a los demás. Y esta mujer se entera que Jesús va a estar ahí y no solamente va, sino que entra a la casa, es decir, ella era conocida de la casa, por eso pudo entrar, porque un desconocido no hubiese entrado. Y ella, antes de ir, va y compra el perfume. El perfume era lo que era considerado como una joya, porque era algo de muchísimo valor, ¿verdad? Y ella, dice, ¿verdad?, se pone detrás de Jesús. Ella no se anima a pararse enfrente porque se sentía pecadora. Es decir, ahí está ese dolor del pecado, ese reconocimiento de que obró mal. Y se pone a llorar a los pies de Jesús y, bien dice acá, seca los pies, sus lágrimas, ¿verdad?, del pie de Jesús con sus cabellos. Y después le besa y le pone el perfume. Nos muestra un poco que el arrepentirnos de nuestros pecados nos lleva a decidir cambiar
de adentro para afuera. Y que nuestra actitud, nuestro comportamiento posterior a ese arrepentimiento tiene que ser un giro de 180 grados. Tiene que haber cambio, porque si yo me voy y me confieso, pero después sigo obrando igual, entonces ¿dónde estuvo el arrepentimiento? ¿Dónde estuvo el dolor del pecado? ¿Dónde estuvo ese propósito de enmienda o esa reparación, ese cambiar y ese reparar el daño que hice? Bueno, al ver esto, el fariseo, fíjense esta parte interesante, que lo había invitado, se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y Simón contestó: di, maestro. Y fíjense que Simón ni siquiera él dijo una sola palabra. Él interiormente estaba juzgando a esta mujer. Y él le había invitado a su casa. Bien dice acá, es decir, era conocida. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 le querrá más? Contestó Simón: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: juzgaste bien. Fíjense nuestro maestro de vida, Jesús, cómo con tanta finura, con tanto amor, le está mostrando a él su pecado, porque le estaba juzgando. Él le invitó a esa mujer a su casa para que entre. Él la llevó ahí. Y resulta que él le estaba juzgando a ella. Y ella tomó esa invitación como la oportunidad de un cambio de vida, de comenzar de nuevo, de arrepentirse de sus pecados. Y esto tenemos que entender. Cuando nosotros llegamos junto a Cristo, es porque Él nos buscó primero, dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero esa oportunidad de cambiar, si no la tomas, se queda simplemente en la oportunidad. Se queda, como les decía recién, en el conocimiento acumulado. Pero esta palabra de Dios tiene que ingresar dentro nuestro para transformarnos de adentro para afuera, para cambiar. Él le había invitado a Jesús y Jesús se fue a su casa. Pero resulta que él le estaba juzgando a la mujer que él le invitó para que venga. Y él estaba pecando en presencia de Jesús. Jesús estaba viendo esto. Y fíjense acá algo interesante. Él estaba pecando en su mente. No dijo ni una palabra. Pero Jesús, con tanto amor, le muestra su error. Por eso es interesante. Jesús no le muestra a los demás los errores ajenos. Jesús te muestra a vos, a cada uno de nosotros, cuál es nuestro pecado, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer para poder volver a Dios. Y acá Jesús le dice a él: juzgaste bien, estaba juzgando, le dice, porque Jesús lo sabe todo. Él es Dios, tiene la capacidad de ver nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro interior, la capacidad de ver nuestro corazón. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para los pies. Ella, por el contrario, los mojó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste al llegar. Ella, empero, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies con sus besos. No me echaste aceite en la cabeza. Ella, en cambio, derramó perfume en mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, les quedan perdonados por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Y qué pasaba? Una costumbre de los judíos
era de que cuando alguien llegaba a la casa, se le ofrecía primero limpiarle los pies. ¿Por qué? Porque en aquella época no había auto, no había nada. Tenían que venir caminando. Entonces se le recibía con un beso, se le limpiaba los pies, se le ofrecía que se sienten o se recuesten en el sillón y, ¿verdad?, se les echaba aceite en la cabeza porque significaba que estaban ungidos. El aceite representa la unción de Dios, es decir, que es bienvenido como un hijo de Dios. Él no hizo nada de eso. Sin embargo, ella lo hizo y Jesús toma en cuenta cómo eso lo lleva a ella a demostrar principalmente el arrepentimiento que sentía. Y eso es lo que Dios nos pide, que entendamos que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a seguir con las malas costumbres, con eso malo que te lleva a apartar de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del juzgamiento y estábamos hablando, ¿verdad?, de esa mujer pecadora de Magdala que aparece allá en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, donde Simón estaba juzgando, él mismo le invitó a su casa, él le estaba juzgando a ella por pecadora y se olvidó que todos somos pecadores. Se olvidó que él también era un pecador. Jesús ve el arrepentimiento. Jesús ve el corazón que está muchas veces con mucho dolor, pero por haber hecho cosas contrarias al querer de Dios. Y Jesús le perdona. Y fíjense lo que dice. Dice que por esto digo que sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra
poco amor. Entonces, ¿realmente le amamos a Dios? ¿Realmente nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de acercarnos a Él y de llegar con ese corazón arrepentido? Nosotros hoy tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión. Pues busquemos purificar nuestra vida con ese sacramento para poder posteriormente llegar a recibir la Eucaristía, que es la presencia misma de Jesús. Porque Jesús en una transustanciación, que quiere decir Jesús entra dentro de ese pedacito de pan que es la hostia. Ahí estamos recibiendo a Jesús mismo. Y dice después dijo a la mujer: te quedan perdonados tus pecados. Los que estaban con él en la mesa se pusieron a decir en su interior: ¿quién es este hombre que ahora pretende perdonar los pecados? Pero de nuevo Jesús habló a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Está el que quiere entender y está el que no quiere entender. El que se cierra en sus criterios, en sus conocimientos. Seguían juzgando, pero Jesús le responde a ella, porque es ella la que le buscó con un corazón arrepentido y la que le pide a Cristo con sus actitudes, con el dolor del pecado, poder comenzar de nuevo. Hoy te digo que todos somos pecadores. Nadie puede decir yo nunca pequé. Algunos más, otros menos, pero todos pecamos. El Señor nos espera a que acudamos a Él, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a hacer lo que Él nos pide. La decisión es de cada uno de nosotros. Él nos espera con los brazos abiertos para regalarnos esa purificación, para comenzar de nuevo. ¿Y saben qué? Cuando nos regala esa purificación, nos regala su paz. Por eso, que se active nuestra fe, que le busquemos a Cristo de todo corazón, que dejemos de juzgar a los demás y nos centremos en mirar nuestra vida para que Él nos perdone y nos dé la oportunidad de una vida nueva. Dice en el capítulo 1 del libro de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. ¿Estamos dispuestos a recibir esa purificación del Señor? Para eso tenemos que estar arrepentidos y dispuestos a cambiar, buscando el sacramento de la penitencia y la confesión para poder comenzar de nuevo nuestra vida, sabiendo que el Señor nos espera con los brazos abiertos. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Acudimos a ti, mi Dios, con todo aquello que hay en cada uno de nuestros corazones, dispuestos a cambiar, dispuestos a que tú toques nuestra vida para que tú la transformes. Y desde ya, mi Dios, te damos gracias porque sabemos que siempre nos estás escuchando, nos estás observando y por sobre todas las cosas nos estás esperando a que volvamos a ti. Danos esa fuerza que viene de ti para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestra familia, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.